la verdad sobre el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y quién es? Introducción. Para poder entender muy bien todo acerca de este conflicto, vamos a tener que remontarnos al pasado, porque es muy importante que se conozca la verdad. Aunque hemos estado revelando la verdad en este blog, sabemos que es muy difícil explicar la verdad en tantos y vastos temas como geopolítica, socioeconomía, ciencia, tecnología, religión, espiritualidad, entre otros, sobre todo durante toda la historia de nuestra civilización. Esto implica que es mucho más difícil entender y sobre todo encontrar el llamado hilo de Ariadna, o sea, ver las razones que unen los diferentes eventos históricos. Además hay que resaltar que lamentablemente la nueva sociedad ha perdido el hábito de leer y estudiar. Historia. No voy a remontarme a los inicios de las civilizaciones en el planeta, porque todo está en este blog, pero iniciaré a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante resaltar que hay un adagio que reza: la historia la escriben los triunfadores, y conociendo que los regresivos tienen un doctorado en desinformar, manipular y engañar. Todo esto nos lleva a tener que borrar los conocimientos adquiridos para cargar las nuevas informaciones que contiene este blog. Ya he dicho que los regresivos planeaban la historia hasta con décadas de anticipación. Por suerte su modus operandi siempre ha sido el mismo, en el cual ellos tratan de ocultar la verdad al colectivo humano, vendiendo la mentira como verdad, bajo la estrategia de caramelo envenenado y la teoría del sapo en agua tibia. Como siempre he dicho, la explosión demográfica les juega en contra a ellos, y por esto, ellos intentan diezmar a la población humana, porque saben muy bien sobre los efectos de la teoría de los campos morfogenéticos y por la facilidad de la Federación Galáctica de la Luz de enviar a encarnar mayor cantidad de guerreros de la luz. Los eventos más eficientes y que ocultan varios propósitos son las guerras mundiales, y en este caso hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial y sus objetivos ocultos, sin dejar de tocar lo que nos concierne acerca de la Primera Guerra Mundial y otros eventos relacionados. Primero queremos resaltar las bases que sostienen toda la historia de la humanidad. Cito: fuimos creados con una fuerte manipulación genética por los Anunnakis. Nos dotaron de un deseo sexual límbico para inicialmente una rápida reproducción, para satisfacer la mano de obra para la extracción del oro requerido, para rociarlo en su atmósfera como oro monoatómico, para que pudiera soportar la vida en la superficie de su planeta, Nibiru. Fuimos creados para ser una civilización basada en la extracción del oro. Solo que la explosión demográfica a través del tiempo se convertía cada vez en una mayor dificultad para manipular a la humanidad con sus mentiras. Hay que decir que toda esta agenda de esclavitud tenía que irse sofisticando en la medida que iba creciendo la población humana, razones para tener una agenda con décadas de anticipación. Ahora mencionamos otro adagio que reza: divide y vencerás, porque es más fácil controlar grandes poblaciones por separado, y sobre todo si nos entretienen al ponernos a pelear los unos contra los. De ahí surgen las divisiones de los países, gobiernos y partidos políticos, las religiones, las clases sociales, las clases económicas, los equipos deportivos, entre otras divisiones, creando los orgullos respectivos que nos fanatizaría para una división irreconciliable. Resalto que toda la historia aprendida en el sistema educativo programador de mentes es una gran mentira, que de hecho, ellos la han ido modificando año tras año para su conveniencia. Somos todos terrícolas y nuestra madre Gaia nos ofrece todo gratis para vivir holgadamente, por si no lo habías notado aún. Pero los regresivos se adueñaron del planeta y como parte de nuestra esclavitud nos pusieron a ganar el pan con el sudor de nuestra frente, como indica el libro que ellos manipularon, la Biblia. Esta es la razón principal de secuestrar las patentes de todas las tecnologías que no se pudiera vender, facturar y cobrar. Las guerras mundiales fueron auspiciadas, provocadas, promovidas intencionalmente para servir a sus intereses nefastos. Diezmar la población, principalmente a la juventud masculina. Traumatizar a los que regresen vivos, convertidos en monstruos. Tomar el control de países soberanos, etc. Pero la Segunda Guerra Mundial fue mucho más allá de todo esto, porque ya cumplían su agenda de imponer el control global de la humanidad, a través del control del dinero, eliminando su soporte en oro. Porque el oro salía del planeta, entregado a cambio de tecnología bélica. La verdadera historia de la humanidad es tan interesante y apasionante que muchas veces me digo, debí escribir una con todos los detalles, una enciclopedia, pero mis otras responsabilidades para con la humanidad penosamente no me lo permiten.
En la Segunda Guerra Mundial nos vendieron el caramelo envenenado de que la inició Hitler, que quería dominar el mundo. La realidad es que Hitler sube al poder auspiciado por Pascal Bush, abuelo de George W. Bush, financiado por grandes corporaciones americanas como Kodak, Ford, Texas Oil, General Motors, ITT, etc. Esto dividió los avances tecnológicos en dos bandos. En Estados Unidos, recibiendo avances tecnológicos de los Anunnakis a cambio de oro. Pero los Anunnakis estaban muy claro de que no podían dar tecnologías que permitieran salirse de su control y pudiera emanciparse sus secuaces, así que daban las tecnologías gota a gota, sin llegar a entregar las más avanzadas. Otros reptilianos no tan regresivos como los Anunnakis facilitaron a Hitler a través del Grupo Brill tecnologías más avanzadas que las que recibió Estados Unidos. El punto es que llevaron a Hitler a iniciar sus invasiones para detonar una Segunda Guerra Mundial iniciada en Europa, cuyo objetivo principal era tomar el control de la Unión Soviética, por sus vastos recursos, para imponer su hegemonía, y vamos a citar los logros conseguidos a través de la misma. Dominio sobre Alemania, que quedó dividida al punto que la capital de un bando quedó en la parte geográfica del otro. Llevar la sede central del nazismo a Estados Unidos. Vestido de democracia, esto es vital saberlo. Dominar a Japón con la dimisión del emperador, al lanzar 2 bombas atómicas sobre sus poblaciones civiles, no sobre objetivos militares. Recordar Sodoma y Gomorra, el mismo modus operandi. Realmente esto fue la ejecución del plan B, porque el plan A de subyugar a la URSS falló. Por lo que para justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra, simularon una operación de falsa bandera en Pearl Harbor. Diezmar la población humana. Iniciar el proceso de creación de las instituciones mundiales, internacionales y genéricas, para poder ser jueces y parte en el nuevo nazismo disfrazado de democracia. Etc. En conclusión, ponerle el disfraz de abuelita al lobo, democracia al nazismo. Solo faltaba que la Caperucita Roja, la humanidad, creyera que la abuelita era real, que nunca notara que era el lobo con un disfraz. Ellos estaban muy claro que la confianza total de la humanidad por la nueva democracia, el nazismo disfrazado, era vital en sus planes nefastos. Por esto inician el proyecto petrodólar para controlar las 2 energías vitales que mueven el mundo. El dinero y el petróleo. Por eso magnifican el Holocausto, para justificar llevar a los judíos a Medio Oriente para controlar a los países productores de petróleo. Así que posteriormente apoyaron su dólar en las reservas de petróleo, ya controladas por ellos. Concluimos que la Segunda Guerra Mundial les garantizó a los regresivos el control de los principales países en el planeta, para cumplir su nueva agenda. ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania en febrero del 2022? Los regresivos implementaban su plan, orquestado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ante su fracaso bélico de dividir a la Unión Soviética, por ser la región más extensa. El país con más roces con Rusia fue Ucrania, ver el Holodomor, siendo un país vecino con los mismos orígenes étnicos, un país ya identificado con grupos pro-nazi. Así iniciaron un proceso de exaltar el nazismo en Ucrania, disfrazado de nacionalismo. Conseguida la independencia de Ucrania en la década del 1990, tras la caída de la URSS, inician a tratar de llevar a sus secuaces a la presidencia. Es cuando a través de la ONG de George Soros y el nacionalismo, nazismo, ucraniano y un gran trabajo de ingeniería social y política de la CIA, desde la Segunda Guerra Mundial, logran dar un golpe de Estado en el 2014 conocido como el Euromaidán. Crimea y la región del Donbass no aceptan el nuevo gobierno e inician acciones separatistas. Crimea termina anexándose a Rusia y Rusia aceptándola por su gran valor geopolítico, pero el Donbass buscaba su independencia, al no ser aceptado por Rusia. La OTAN, a pesar de existir un acuerdo firmado por Gorbachov con la desintegración de la URSS, de que la OTAN no podía expandirse hacia el este, los nuevos países que hacían fronteras con Rusia, violaron el acuerdo y se expandieron. Aunque Ucrania oficialmente no es un miembro de la OTAN, pero extraoficialmente respondían a la misma a partir del Euromaidán. Desde el Euromaidán los nuevos gobiernos ucranianos inician una guerra contra las nuevas repúblicas separadas, bombardeando a la población civil indiscriminadamente, para atraer a Rusia a la guerra para detonar una tercera guerra mundial nuclear para debilitar y tomar el control de Rusia.
Lo que ignoran los secuaces de regresivos es que la Federación Galáctica de la Luz no va a permitir el uso de ojivas nucleares y mantiene el total control del espacio aéreo y marítimo en todo el planeta. Como los regresivos no respetan ni acuerdos, ni contratos, como los de Minsk, continuaron su plan de la Agenda 2030, antes conocido como Nuevo Orden Mundial. Rusia ve que la OTAN va a llevar a Ucrania lanzamisiles con la capacidad de portar ojivas nucleares y desarrollaban armas biológicas de destrucción masiva. Aprovechó que el Donbass buscaba su independencia y reconoce en febrero del 2014 a Donetsk y a Lugansk como repúblicas. Hay objetivos ocultos como limpiar los túneles que contenían niños, mujeres y ancianos esclavizados para diferentes fines, especialmente el mercado de órganos, la pedofilia y la producción de adrenocromo, trata de blancas, entre otros temas como la creación, producción y prueba de armas biológicas de destrucción masiva, que de hecho las probaban con el mismo pueblo ucraniano. ¿Cómo? Rusia apoya la región del Donbass para finalizar el genocidio del gobierno ucraniano en esas regiones, mientras la élite militar rusa clausuraba los túneles. El punto es que los regresivos saben muy bien que es su última oportunidad, por lo que la OTAN está obligada a dar un apoyo total al gobierno ucraniano en esta guerra. Hemos podido ver cómo Rusia exhibe un ejército de séptima generación con tecnología armamentista muy superior a la de la OTAN, gracias a que la Federación Galáctica de la Luz se la suministró. Así como controla todo el espacio aéreo y marítimo en el planeta, el espacio en el sistema solar y toda la Vía Láctea. Porque esta es una guerra en toda la galaxia. ¿Dónde? Aunque el terreno de batalla es Ucrania, realmente la guerra es planetaria y viene desde los años de 1970, pero consolidada después del 911 en 2001. La verdadera guerra es entre los regresivos y la Federación Galáctica de la Luz es a través de la OTAN y Rusia. Sin embargo, si leen todo verán que todo esto es un teatro montado, o sea, la guerra es real. Pero la mayoría de los personajes importantes en la misma son ahora manipulados por la Alianza Terrestre para agilizar el despertar de los pueblos europeos y el exterminio de los secuaces de regresivos y todos sus gobiernos. ¿Para qué? Para rescatar a la humanidad y sacarla de su cárcel creada con tecnologías y manipulaciones en la superficie del planeta. De hecho, ahí entramos nosotros, el batallón élite espiritual de la Federación Galáctica de la Luz, que nos encargamos de batallar en la guerra vibracional, nivel de conciencia promedio de la humanidad, en la superficie del planeta. ¿Quiénes? Hay 3 frentes de batalla. Nosotros enfrentamos una cruenta batalla vibracional para incrementar las vibraciones del nivel de conciencia del colectivo humano en la superficie de Gaia para ayudar a desvanecer la Matrix 3D. La Federación Galáctica de la Luz en todo el espacio alrededor del planeta Tierra, Sistema Solar y la Vía Láctea. Incluye debajo de la superficie terrestre con los agartianos. La Alianza Terrestre enfrenta política, económica, social y militarmente a los regresivos y sus secuaces en toda la superficie del planeta Tierra. Conclusión. Desde siempre les he dicho que estamos bajo total protección de la divinidad, que todo lo que viene es infinitamente maravilloso y que la fecha de término de ejecución de toda esta guerra está en las manos de cada uno de nosotros, no en las manos del Padre Creador, Dios, como muchos expresan, porque Él respeta sus propias leyes y existe en la galaxia el libre albedrío. Por esto es que la Federación Galáctica de la Luz ejecuta la voluntad del Padre en todo el espacio de toda la galaxia. Nosotros, tenemos la tarea de mayor responsabilidad de hacer elevar las vibraciones de la conciencia colectiva humana hasta desvanecer la Matrix 3D, impuesta por los regresivos, para ejecutar la voluntad del Padre Creador. Por esto es fundamental que te enfoques en tu trabajo espiritual de estudiar y compartir la verdad. Este audio fue extraído del sitio web www.laverdadrevelada.net.